El Señor esté con todos ustedes. Anuncio del mensaje de la salvación según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Si alguno te obliga a caminar 1000 pasos en su servicio, camina con él 2000. Al que te pide, dale. Al que quiera que le prestes, no le vuelva la espalda. Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Acomodaos. Toda la palabra de Dios en su conjunto que hemos escuchado nos invita a la santidad. En la primera lectura, Dios dice a su pueblo, sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. Y lo mismo dice Jesús en el Evangelio de otra manera. Dice Jesús, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Son palabras que nos llevan a la santidad. Y San Pablo, por su parte, también hace la invitación. ¿No saben que ustedes son templo del Espíritu? ¿Cómo podemos nosotros esto traerlo a nuestra vida para aplicarlo? Retomamos lo de la semana pasada, la letra de la ley, que Jesús dice
No he venido a abolirla, a quitarla, a eliminarla, a borrarla, sino a darle plenitud, a completar lo que le falta a esa letra de la ley. ¿Qué le falta? Decíamos la semana pasada, el espíritu, la vida, la sensibilidad con la que nosotros debemos acercarnos a esa palabra. Y esto lo iluminamos con el Evangelio, cómo Jesús nos remite a esa ley antigua. Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, aquí está ya la perfección, la complementación, que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica, cédele también el manto. Fíjense cómo esto tiene mucha aplicación aquí en nuestra vida social, pública, en nuestra ciudad, con tanta delincuencia, a la orden del día. Si alguien viene contra mí para acecharme, atacarme, amenazarme o quererme matar, y si yo me resisto por salvaguardar los bienes, las cosas, el dinero que traiga, no solamente me van a arrebatar esos bienes, sino incluso también la vida misma. Pero si dejo que esas cosas para mí importantes, dejo que se las lleven, al menos salvo, protejo mi vida. Algo así Jesús está haciéndonos referencia, solo que en un ámbito mucho mayor, mucho más grande, más extenso. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, había sido estipulada por Moisés y que los israelitas, los judíos, la tenían como una especie de mandato sagrado. La ley del talión, ¿en qué consistía? En la permisidad de poder devolver justamente el mal que a mí me hacían. Si a mí me golpeaban, yo tenía el derecho también de golpear, pero nada más. Por eso es que esa ley, en ese momento, en ese tiempo, era importante y se llevaba al pie de la letra para evitar males mayores, como es la venganza. Me golpeas, te mato. Hasta allá vamos nosotros, sin la ley del talión. Es decir, nosotros tenemos como una especie de idea y la decimos en un refrán o en un dicho: el que me la hace, me la paga.
pero no en la misma medida en que a mí me lo hicieron, sino en términos mayores de venganza, de desquite, que convenga, a ver de qué cuero salen más correas. Pero Jesús dice, no es suficiente la ley del talión. En aquel tiempo era buena, excelente, porque evitaba males mayores. Pero luego viene Jesús y dice que eso no es suficiente. No solamente hacerle el bien al que nos hace mal, sino ir todavía mucho más allá, amando al enemigo. Eso nadie lo había dicho jamás, jamás. Amar al que nos hace daño, al enemigo. Fíjense cómo la letra de la ley y nuestra consideración humana, amar resulta relativamente fácil cuando yo amo al que me ama, cuando yo soy capaz de convivir con el que me cae bien. Pero hacer eso con el que no me puede devolver el amor, eso no es nadititita fácil, nada fácil. Pero es importante y es necesario en la vida del discípulo de Jesús. Fíjense que cuando Jesús pide amar al enemigo, no nos está pidiendo amarle afectivamente, sentir algo bonito por esa persona. No, eso no está diciendo Jesús. Eso es prácticamente casi imposible. Pero a lo que se refiere a amar al enemigo, quiere decir no hacerle ningún daño y orar por esa persona. Eso es amar al enemigo, no que sintamos bonito por él, por ella. Por eso nos pide perdonar de corazón. Y Jesús lo hizo, nos dio ejemplo en la cruz. Después de todo el suplicio de su pasión y su agonía, en la cruz todavía tuvo el valor, la conciencia y la paciencia de decirle al Padre Celestial: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Después de todas las injurias que él en su propia persona recibió, azotes, salivazos, empujones, agresiones, despojo, Jesús dice: no problem, perdónales. Y nosotros, ¿cuánta resistencia le hacemos al que nos provoca con cualquier insignificancia de mal? Hasta porque me vio feo, me sacó la lengua, habló de mí mal. Ya esos son motivos suficientes para guardar resentimiento, coraje, odio, rencor, venganza. Dice Jesús: no, eso no puede estar en la vida del cristiano.
No. Hay que perdonar. Pero perdonar, entenderlo desde la perspectiva como el Evangelio nos lo anuncia. Perdonar no es sinónimo de olvido, porque ponemos el pretexto, es que yo sí perdono, pero no olvido. No se trata de olvidar. Igual que el amor al enemigo, no se trata del afecto a la persona. Perdonar no es sinónimo de olvido. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo no perdono, el momento en que yo traigo a la mente, a la memoria, al recuerdo, aquel acontecimiento que me afectó, que me lastimó, que me dañó, yo me hago daño a mí mismo. Es parecido a una espina, como la de un rosal, que traiga uno enterrada en la palma de la mano, una astilla o algo que nos afecta, que nos crea hasta pus, punzada. Cada vez que yo toco esa herida, ese daño, me lastimo, me duele, me hago daño, me sigo infectando. Pero ¿qué tal si tomo la determinación de quitar, de jalar, de sacar? Esa astilla, esa espina, me va a doler, pero jamás me va a volver a hacer daño. Así es el perdón. No se trata de que no olvide, sino que cuando recuerde aquel acontecimiento nefasto, yo no me provoque más daño. Eso es perdonar, no olvidar. Lo mismo que el amor al enemigo, no se trata de abrazarlo y de besarlo no es un amor afectivo, sino un amor comprensivo. No hacerle daño y orar por esa persona que me dañó. Llega un momento en que uno tal vez puede cuestionar la manera como Jesús nos pide el camino de la santidad para llegar a la perfección. Vean estas medidas que Él toma. No se queda solamente en lo que la letra de la ley de Moisés dice, sino Él le pone vida, le pone espíritu, va mucho más allá. Mucho más allá. Y a eso es a lo que tenemos nosotros también que trabajar para llegar. Porque yo tengo que perdonar al que me hace daño. ¿Por qué tengo que perdonarle? Si la venganza es rete dulce, por un motivo muy grande, porque Dios ya te perdonó a ti tus ofensas con las que heriste el corazón de Dios, con esas acciones con las que rompiste tu relación con Dios. Pues a pesar de eso, Dios te perdona, no porque tú le pidas el perdón, no porque tú merezcas ese perdón, sino porque Él es amor. Y a eso nos invita Jesús, a parecernos a nuestro Padre Celestial en la perfección.
dice Jesús, como yo lo he hecho. Jesús no hace nada al margen del querer de Dios. Dice Jesús, nada hago por mi cuenta. Todo lo que digo, todo lo que hago, se lo he escuchado, se lo he visto a mi Padre Celestial. Nada hago por mi cuenta. Y cuando uno experimenta la debilidad de su condición humana, uno debe de entender que no estamos solos, que tenemos ese poder que nos viene de lo alto, que nos reviste, que nos baña, que nos envuelve de esa fuerza sobrenatural que es la gracia de Dios. Por eso dice Pablo hermosamente, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios? Son templo donde reside Dios. Y si yo logro captar esa idea hermosísima de que yo soy templo, yo soy sagrado, yo soy santo, por la presencia de Dios en mí, por consiguiente yo tengo que presentarme ante los demás con tal dignidad, con tal respeto, dándome el lugar que me corresponde. Llevo la presencia de Dios en mí y los que me ven o están junto a mí tienen que notarlo. Esa es la perfección. Ese es el camino de la santificación. Pero que entendamos que somos ese templo del Espíritu. ¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, es decir, condenación eterna. Porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Es decir, la santidad del templo no consiste en la construcción, en los adornos arquitectónicos, la belleza interior, la belleza exterior con la que podemos contemplar un templo material. Ese no es el motivo de la santidad del templo. Lo que se contiene dentro, no, que nosotros podemos ver con nuestros ojos. El templo es santo porque ahí reside Dios nuestro Señor de manera muy especial. Por eso es santo el templo. Y por eso ustedes y yo somos santos, sagrados, porque llevamos dentro de nosotros esa gloria que no se puede en nada contener, que no sea el corazón que Jesús hizo para que Dios hizo para residir Él. Dios no cabe en nuestra cabeza, en nuestro entendimiento, en nuestro cerebro. Ahí no cabe Dios y es infinito el cerebro.
Pero Dios es tan grande que por eso hizo en el ser humano también el corazón, porque ahí es ese lugar especial, sagrado, santo, es el espacio sagrado, el espacio de la libertad, donde yo decido, tomo las más grandes decisiones para ser lo que yo quiero ser. Pues ahí es donde Dios quiere residir, pero no por la fuerza, sino con nuestra autorización. Por eso hay dos maneras de vivir: vivir al modo solamente humano o vivir al estilo humano, pero soportado por la fuerza del Espíritu de Dios. Una vida espiritual. La vida solamente humana nos va a llevar por los caminos del mundo, los placeres de esta vida, de este mundo, vacíos como la letra de la ley de Moisés, sin vida, sin espíritu, sin sentido. Y por eso fácilmente nos podemos corromper, confundir, tomar decisiones equivocadas. Pero si tenemos esa fuerza del Espíritu, esta vida del Espíritu no se opone a la vida de la vida humana, a la carne. Son dos realidades que se complementan, que engranan, que se funden una en la otra. De tal manera que viviendo una realidad humana, la pueda vivir desde el Espíritu, conforme al querer de Dios, aplicar todos estos principios que Jesús nos propone en el Evangelio. Y entonces nuestra vida podrá ser santa y llegar a la perfección. Pues que Dios nuestro Señor nos conceda a todos, a cada uno, esa luz de su sabiduría divina, para de veras paladear, saborear, entender, inteligir la hermosura de este mensaje maravilloso que hoy pone Jesús en nuestras manos, en tus manos, en las mías, para que nuestra vida vaya tomando forma. Podemos vivir humanamente amorfos, como la gelatina sin forma. Una gelatina vacía, ustedes sáquenla del molde donde se encuentra y se desparrama, no tiene forma, es amorfa. Pero pónganle ustedes el molde del Espíritu de Dios y empieza a tomar una figura determinada en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de obrar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vivir, de existir y de ser. Es lo que hizo Jesús. Él, siendo Espíritu, Dios, tomó una figura, un molde, el de la condición humana, la humanidad. Y dentro de ese molde, Jesús de Nazaret fue capaz de vivir la experiencia de la obediencia a su Padre Celestial. Por eso no claudicó, no renegó, no se quejó, no maldijo, asumió, abrazó toda su humanidad. No solamente una parte, toda su humanidad. Hasta el grado de llegar
a perdonar, a darle indulto a sus enemigos. Hasta ya nos pide que también ustedes y yo, con la ayuda de ese Espíritu, seamos capaces de llegar. Que así sea. Creo